Simanautas, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro, bienvenidos a un nuevo programa de su canal OPEXIO. Vamos a seguir hablando sobre diseño de experimentos y en esta oportunidad vamos a explicar la importancia de por qué los diseños de experimentos tienen que ser iterativos, por qué la importancia de la eficacia de las mediciones, por qué nuestros procesos tienen que ser estables para hacer los experimentos y el comportamiento de los residuos nos arroja el diseño de experimentos. Y aparte de eso, vamos a comenzar a explicar brevemente algunos términos importantes dentro del léxico del diseño de experimentos, que es importante que ustedes conozcan antes de adentrarnos un poco más en los distintos métodos de diseño de experimentos que existen. Así que quédate y averígualo. Nauta, ¿cómo están? Seguimos con este tema interesante de diseño de experimentos, explicando algunos conceptos para profundizar y que ustedes puedan entender esto cuando lo apliquen. Vamos a hablar sobre el enfoque iterativo en diseño de experimentos. Pensar que un solo experimento es la mejor respuesta es un pensamiento erróneo. Un experimento puede dar mejores resultados cuando se realiza 2 o más veces antes de considerar una respuesta completa. En toda experimentación se establecen supuestos. 3 de esos son: los sistemas de emisión son capaces, el proceso es estable, los residuos se comportan adecuadamente. Estos supuestos lo vamos a esclarecer. Es aconsejable hacer una verificación de los dispositivos de medición desde el principio hasta el final del experimento. En estos casos se recomiendan las calibraciones y el método Aranar o RR. Las corridas del experimento deben realizarse bajo procesos controlables y estables o estándar, o al menos bajo condiciones identificables de operación como otra distribución estadística como Weibull. En lo contrario, se debe considerar la inestabilidad del proceso en el análisis. Les dejo arriba los enlaces para que puedan analizar lo que es la capacidad del proceso, que les voy a explicar que es un proceso controlable, y también les voy a dejar el link para que clarifiquen el concepto de distribución estándar o normal. Por otro lado, los residuos son estimaciones del error experimental obtenido de la resta de la respuesta observada menos la respuesta predicha. Los residuos son los elementos de variación no explicados del experimento. Como los residuos son una forma de error, se esperaría que se distribuyen normalmente con ella cero y una varianza constante. Estos son también los supuestos para ANOVA y del análisis de regresión. De un análisis de regresión debe esperarse que tenga un error aleatorio en la predicción de la respuesta, que el modelo debe predecir valores mayores o menores para las probabilidades iguales y que el nivel de error debe ser independiente del momento cuando la observación ocurrió, del tamaño de la observación y de los valores de los factores involucrados en la predicción. El patrón general de los residuos tiene que ser similar a una distribución normal o campana. De lo contrario, significa que no se contemplaron algunas estructuras dentro del modelo, es decir, no se agregó un factor que represente mejor el modelo. Y aquí vemos algunas distribuciones características de los residuos. En la primera, vemos que los modelos sugieren que el modelo de X1 está especificado apropiadamente. En cambio, en la segunda, los residuos sugieren que la varianza aumenta con X2. Y en la tercera, los residuos sugieren la necesidad de agregar un término cuadrático a X. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre algunos términos que se usan en diseño de experimentos. El primero es el alias. Un alias ocurre cuando los efectos de dos factores están confundidos entre ellos. ¿Ya que se llama confundidos? Se llama confundidos cuando el efecto de dos factores no se puede separar.
En el ejemplo que vamos a ver, A, B y C son factores de entrada. AB, AC y BC representan las interacciones o la multiplicación de dos factores. Entonces, como pueden ver en el ejemplo, tenemos los factores A, B y C y los factores confundidos, que son AB, AC y BC. Como pueden apreciar, la multiplicación de A por B da positiva en el primer ítem, la multiplicación de AC da negativa y la iteración entre B y C también da negativa. Cuando hablamos de un diseño balanceado, estamos hablando de un diseño factorial fraccionado en el cual existe igual número de pruebas para cada nivel y son conducidas para cada factor. Cuando hablamos de bloque, es una subdivisión del experimento en unidades relativamente homogéneas. El término viene de agricultura, donde una sola parcela se dividía en bloques de terreno para diferentes tratamientos. El bloqueo significa o se usa para tomar en cuenta variables que el analista desea evitar. El bloque puede ser un factor ficticio que no interacciona con los... Box-Becken es otro modelo de diseño de experimento, en este caso de superficie de respuesta. Cuando se usan polinomios de segundo orden, en este tipo de estudio de 3 o más factores, los diseños Box-Becken son más eficientes. Son diseños de superficie de 3 factores altamente fraccionados. Luego tenemos el término de colinearidad. Una condición de colinearidad ocurre cuando dos variables están totalmente correlacionados. Una de las variables debe ser eliminada del análisis para obtener resultados viables. Les dejo el enlace arriba para entender mejor el concepto de correlación. Coeficiente de correlación es un número entre menos 1 y 1 que indica el grado de relación lineal entre dos grupos de números. 0 indica que no hay relación lineal. Igualmente les dejo el enlace para que puedan revisar este concepto de correlación. Covariados. Cosas que cambian durante un experimento que no se planeó que cambiaran, como puede ser la temperatura o la humedad. En este caso se recomienda ordenar las pruebas al azar para aliviar este problema y registrar el valor del covariado para un posible uso en un análisis de regresión. Curvatura se refiere a un comportamiento no lineal entre uno o más factores y la respuesta. La curvatura involucra el cuadrado o cubo de un factor. Por ejemplo, la siguiente ecuación: y igual a b sub 0 más el producto de b sub 1 por x sub 1 más el producto de b sub 11 por x sub 3 más x 1, que normalmente es una variable de error.